Bien, bueno, muy buenos días a todos. Como me presentaba Claudio, soy Bernardo Álvarez Tapia, actualmente obispo auxiliar de la Arquidiócesis de la Santísima Concepción, aquí vecino ciertamente a Los Ángeles. Tengo 16 años de sacerdote, de los cuales próximamente 4 van a ser de obispo. El 30 de abril cumplo 4 años como obispo junto a mi hermano Oscar, que es obispo también auxiliar de Concepción, y nos ordenaron el mismo día. Así que muy contento ahí de colaborar con don Sergio Pérez de Arce, que es padre de los Sagrados Corazones. Somos un equipo trinitario, digamos, de obispos para la Arquidiócesis de Concepción. Bueno, agradezco la invitación hace un tiempo de Claudio. Como decía, tenía el interés sin duda poder estar esta mañana con ustedes y poder hablar un poquito sobre el Espíritu Santo, que me pareció obviamente muy pertinente para estos tiempos. Bueno, el lema, ¿no es cierto?, familia del Padre, forjadora del reino de María, apóstoles encendidos en el Espíritu Santo. Entonces me pidieron hablar sobre el Espíritu Santo y el apostolado. Bueno, soy el mayor de 3 hermanos, tengo 45 años, el que viene tiene 42, que también es sacerdote. Si alguno lo conoce quizá, el párroco de la parroquia universitaria en Concepción, que se llama Víctor, y uno menor que se llama Sergio, que él sí le dio descendencia a mis padres, digamos, que estaban muy preocupados de eso cada vez que entra uno. Y ahí, bueno, está casado con Vanessa y tenemos 2 preciosos sobrinos, un sobrino de 5 años que se llama Agustín y una sobrina, una bebé de 1 año 8 meses que se llama Isidora, que también, digámoslo así, son como motor de nuestra entrega y vocación. Contar quizá un poquito, principalmente estuve en el santuario San Sebastián de Yumbel, por eso este camino creo que aunque hubiera llegado de madrugada lo puedo hacer igual con los ojos cerrados, que está muy vecino aquí a Huaki. Ahí estuve 10 años y paralelamente, que quizás de ahí un poco brota cierto carisma que tengo para los retiros, lo que hago habitualmente y me piden mucho. Desde el 2009 que participé, 2009 hasta el 2019, en el Departamento de Espiritualidad de la Arquidiócesis de Concepción. Entonces, como 10 años también dediqué así muy específicamente al área de la espiritualidad, animando mucho a través de retiros, talleres, bueno, charlas, en fin, una serie de dinámicas propias del departamento para motivar algo que creo que es pertinente decirlo y algo que fue un diagnóstico inicial cuando iniciamos el departamento con un cura jesuita, Jorge El Piano, que fue el coordinador en ese tiempo que inició este proyecto en tiempo de don Ricardo Satic. Y era el diagnóstico, era que, sobre todo una primera dirección hacia los agentes de pastoral, y la pregunta era sobre el encuentro con la persona de Jesucristo. O sea, como direccionando en esa orientación. ¿Cuántos de nosotros como agentes de pastoral cultivamos o tenemos un encuentro profundo, como nos animaba, ¿no es cierto?, el Papa Benedicto XVI en Deus Caritas Est, en el número 1, con la persona de Jesucristo, que nos ha marcado la vida, que nos ha transformado, y decía él, el Papa, y nos ha dado una orientación decisiva a nuestra existencia. Y nos damos cuenta, la verdad, que muchos, no todos, pero muchos de los talleres, de los retiros, charlas, diferentes dinámicas, como decía, que teníamos inicialmente del 2009 en adelante con distintos agentes de pastoral, nos damos cuenta que había muchos que, digamos así, por decirlo como una especie de frase, ¿no es cierto?, que se dedicaban bastante a las cosas de Dios, pero nos damos cuenta que se dedicaban poco al Dios de las cosas. O sea, como mucho celo pastoral, digámoslo así, mucha acción, pero en definitiva poca contemplación. ¿Y qué es lo que ocurría? Que evidentemente muchos, claro, están bastante motivados por el quehacer, pero descuidaban, digámoslo así, el ser. Y eso, en el corto, mediano, largo plazo, que también nos puede pasar a todos nosotros, es como que ese manantial de vida que algún día descubrimos con el Señor
se nos va agotando y nos cansamos y nos fijamos en cosas chicas y nos perdemos, renunciamos, en fin, a este proyecto de Dios tan maravilloso que sin duda es ser un discípulo misionero del Señor, como nos decía Aparecida. Entonces, el fin, yo diría, en gran parte del Departamento de Espiritualidad fue procurar en el mundo de los agentes de pastoral muy diversos de la Arquidiócesis de Concepción que a través del servicio nuestro pudieran tener experiencia de encuentro con la persona de Jesucristo. Y de ahí, digámoslo así, yo me dedicaba bastante al tema de la espiritualidad y sobre todo la espiritualidad, podría decir como esa base de orientación bíblica, o sea, desde la Sagrada Escritura como fuente también, una de las fuentes de la revelación, poder tener espacios de encuentro con el Señor. Entonces, en esa perspectiva quiero plantearles este tema, o meditación más bien, para ayudarnos a profundizar en el Espíritu Santo y la dimensión apostólica. Voy a partir con una experiencia personal que también lo pensaba para no entrar tan duro así como en el contenido. Yo decía, bueno, y el Espíritu Santo y yo, digamos, ¿no? O mi propia experiencia de vida personal, histórica, ¿qué me pasa con el Espíritu Santo? Que yo les diría sería como una pregunta en Trump que está después puesta también ahí en lo que les propongo para la reflexión de la mañana. Y me hizo mucho bien como hacer este recorrido, venir a Yumbel, porque le estaba dando vuelta a la pregunta con varias respuestas o harto rumiar eso durante estos días de la asamblea. Y yo diría que el Espíritu Santo, claro, es como, si pueden hacer incluso ustedes el ejercicio, hay un gran teólogo que le llamaba, y de hecho hizo un libro de eso, el gran desconocido, lo puso al texto para hablar del Espíritu Santo. Yo diría que el Espíritu Santo, y de hecho voy a hablar sobre ello, es básicamente o esencialmente es como el aliento de la vida espiritual, pero evidentemente de la vida humana en cada una de sus dimensiones. Y se nos presenta, digamos, desde ese humilde servicio, a veces que no es tan evidente. Y por eso digo que es como el aliento de vida o la respiración. De hecho, cuando uno, no sé, pues tiene un poquito de taquicardia, ahí como que, ¿no es cierto?, le falta el aire. Y ahí se acuerda que respiramos, ¿eh? O sea, y para vivir necesitamos respirar. O si estamos en un ambiente muy contaminado, ¿no es cierto? Pensamos en las zonas de sacrificio, en fin, en nuestro país, donde hay graves contaminaciones, como que cuando uno no lo tiene, o es poco, o escasea, o le falta, cae en la conciencia de lo vital, evidentemente, y lo necesario que es, en este caso, digámoslo así, el aliento de vida, la respiración o el aire puro. Entonces, por eso digo, viniendo de camino, pensaba en mi historia de vida y reconozco que algo que a mí, bueno, evidentemente la crianza de mis padres, católica, todo lo que ellos me transmitieron, lo considero como una primera base de ese aliento vital que proviene sin duda de Dios a través del don de su Espíritu, sin duda la vida sacramental. Pero luego eso conectado con esta trayectoria de venir hasta acá, porque una de las cosas que a mí me marcó inicialmente, siendo un niño pequeño, eran mucho las vacaciones con mi familia. Y si hay algo que me evoca bastante en mi relación con Dios, es como los distintos paisajes y justamente como ese hecho de conectar con la naturaleza, con la creación y también, como digo, con este aire puro. De hecho, me bajé del auto y respiré así como profundamente. Por eso digo que a veces son cosas tan evidentes, pero que si uno no hace la conciencia y el ejercicio, pierde esa gracia. Y uno dice, bueno, qué rico como estar en el campo, o en un retiro, o un espacio así, ese espacio vital, acogedor, que como que te infunde ese aliento de vida. Entonces, yo diría que una gran experiencia vital con el Espíritu Santo, digo, de base sin duda la transmisión de la fe en mi familia, pero luego también como esa conexión con el Dios creador, con la naturaleza, con las preguntas esenciales de la vida en estos ámbitos, podría decir inicialmente familiares. Después lo segundo, que tiene que ver también con lo anterior,
es que gracias a Dios puedo decir que experimenté desde también, no sé, de la más tierna infancia, como se dice, un gran cariño. O sea, quiero decir con eso como ser depositario o recibir mucho amor, ¿no? Como mucho cuidado, mucho cariño, mucha dedicación. Entonces yo diría el Espíritu Santo, además de ser como este aliento vital que me permite respirar y que lo agradezco, el aire puro, también es como esa dimensión del afecto de Dios, ¿no? La pasión, por ejemplo, el amor, los detalles de Dios también a lo largo de la historia. Y ahí también me remito mucho a la historia familiar de tanto mis padres, pero luego también, porque tenemos una familia, como somos medio aclarados nosotros, tíos, tías, primos, muchos primos, salíamos siempre juntos. Entonces, eso como de ser congregado, ¿ah? Como de ser también afectivamente custodiado, como en un ambiente comunitario. Por eso yo siempre me he sentido muy bien siendo, por ejemplo, cura párroco, en un ambiente de comunidades. La parroquia es como una comunidad de comunidades, justamente. Pero eso yo lo experimenté ya desde muy pequeño, como esa gracia, como digo, de ser depositario de afecto, de experimentar ese cariño, el amor de Dios a través de personas muy concretas que me marcaron la vida. Y después lo último, que también tiene que ver con este viaje para acá, un momento así quizás radical de mi existencia, fue estudiando, yo antes estudié Ingeniería Civil Industrial y hacía misiones en el sector de Cañete, hacia Tirúa, y yo en verdad nunca quise ser cura antes. Bueno, Miguel y Luz Verónica saben perfectamente la historia, pero no la pueden contar, ¿eh? Solo para ellos. Entonces, estaba en esas misiones, qué sé yo, en Cañete, por distintos intereses, no tan cristianos en ese tiempo. Pero reconozco que yendo una vez, una segunda vez, me empezó a entusiasmar, ¿no? Como el estar ahí, la misión. Y en ese intertanto, me acuerdo siempre justo unas misiones de Semana Santa que hicimos en una capilla que se llama Espíritu Santo, justamente en Cañete. Fuimos a la vigilia pascual y efectivamente había un obispo que estaba ahí presidiendo en ese tiempo, Tomis Lascoliatich de Linares, pero era obispo auxiliar de Concepción. Y yo, como tenía esa tendencia típico de un tipo así ingeniero, medio cientificista, me ponía atrás, hacia el final de la iglesia, miraba lo que estaba pasando adelante. Me acuerdo siempre que en el himno del Gloria, estas cosas que hacen en las comunidades media especiales, ¿no es cierto? Y bajan un rostro de Cristo. Así. Y yo, sinceramente, cuando bajaron, que fue en el Gloria, y encendieron las luces, miré el rostro de Jesús y experimenté interiormente, y hay un tema de las emociones, que el Señor me miró. O sea, yo como que capté una mirada, bueno, quizás ustedes lo han experimentado alguna vez, como que te traspasa interiormente. O sea, algo que no te puede dejar indiferente. O sea, algo que, no sé, como que transmite una fuerza distinta de experimentarse mirado, contemplado, en este caso por Jesús. Y eso lo conecto con el Espíritu Santo, ¿por qué? Porque mi primer pensamiento al salir de ahí, yo estaba en segundo año de ingeniería, nunca pensé en ser cura todavía en ese momento, y dije, lo que ya había vivido un primer año, después ese segundo año, y dije, ¿y si esto fuera toda mi vida? O sea, lo que yo experimentaba en esos días, que eran pocos, no sé, como 15 días en el verano, o unos 3, 4 días en Semana Santa y después 7 en el invierno, pero me vino a la mente y yo dije, ¿y si esto que vivo todos los días, que me deja así como tan contento, tan entusiasmado, fuera toda mi vida? Y claro, entonces quiero decir que también el Espíritu Santo, como el que te engancha, sin duda una vocación, pero luego también una misión, y eso tiene que ver con el apostolado, con la dimensión apostólica de la vida de la iglesia. O sea, como enganchado con otro proyecto que no necesariamente era el que tú inicialmente habías concebido y te saca y te conduce y te orienta para finalmente
en mi caso, consagrar la vida a la misión. Entonces, quiero decir con esto que primero no quise ser cura diocesano, no cuando era de parroquia, sino que me llamó fuertemente la misión, o sea, y apasionadamente la misión. Entonces, si bien he sido cura párroco, he estado establemente en la parroquia, en el seminario de Concepción como rector y ahora como obispo, cosas como estables, digamos, pero siempre siento en mí como ese ronroneo que decía el padre Hurtado, que en ocasiones es como un rum decía él, ¿no? Como que está ahí como ronroneando. Entonces, a pesar que estoy, y a veces soy medio burócrata, pues soy vicario general también de la arquidiócesis, en fin, como cosas muy de oficina, pero ese ronroneo de la misión como que nunca me deja tranquilo, ¿no? Y siempre siento como ese deseo, no sé, pues, si me invita Claudio, mi primer movimiento es decir que sí, y después digo, no, pero tengo la asamblea plenaria, voy a ir viajando, pero después tengo que estar con los jóvenes en la escuela vocacional. Pero al final me dejo seducir por el Espíritu Santo, ¿no? Y voy a hablar de eso. Bueno, eso como introducción. Esto lo saqué, un primer punto, de una charla que escuché sobre el padre Rainiero Cantalamessa sobre el Espíritu Santo, por si acaso, solo un primer punto. Dice él, si quiero difundir un mensaje, una noticia, ¿con qué medio debo transmitirla? Si quiero difundir un mensaje, una noticia, ¿con qué medio debo transmitirla? La ciencia moderna de las comunicaciones sociales señalan que el medio es tan importante que se termina identificando con el mensaje. O sea, el medio es tan importante que hoy día, y pensemos sobre todo hoy, que es tan importante que se termina identificando con el mensaje. Podríamos decir, prácticamente el medio es el mensaje. ¿Cuál es el medio primordial? La pregunta, ¿cuál es el medio primordial, natural, de la transmisión de la palabra? Podemos decir que es el aliento, lo que decía antes, ¿no es cierto? El soplo o la voz, lo mismo que ustedes están escuchando en este momento. El aliento, el soplo, la voz. La palabra que se ha formado en el secreto de mi mente, y llega a ustedes. Todo ello a través del aliento, el soplo, la voz. Los demás medios, por ejemplo, puede ser incluso este micrófono u otro, no sé, si les transmitiera, ¿no es cierto?, en vivo desde otro lado. Los demás medios no hacen más que potenciar y amplificar este primer medio. Nuevamente, el aliento, el soplo, la voz, los demás medios. Incluso, podríamos decir, la escritura, y pensemos claramente en la propia Sagrada Escritura, incluso la escritura viene después y la escritura presupone la voz. Por eso, cuando uno dice, ¿no es cierto?, no es que uno, digamos, desprecie a nuestros hermanos protestantes, pero está para nosotros la fuente de la revelación, la Sagrada Escritura y la tradición. ¿Por qué? Porque evidentemente, y lo escuchamos en estos días de Pascua, lo primero que se transmitió no fue un texto escrito, ¿sí o no? ¿Qué fue? Un mensaje, un testimonio a través de la voz. De hecho, hoy día, mañana, vamos a escuchar las predicaciones de Pedro, por ejemplo, o sea, de los primeros testigos. Después, ciertamente, para asegurar la buena transmisión, la Iglesia, y también por la unción del Espíritu, sin duda, comprendió que tenía que poner por escrito este mensaje. O sea, que no podía ser solo, digamos, de viva voz. Pero es así. Incluso la escritura viene después y presupone la viva voz. Las letras del abecedario, pensemos en nuestro abecedario, son signos que representan sonidos. Por ejemplo, cuando, no sé, en la prebásica una profesora le enseña las vocales, no le enseña así, claro, identificar, pero es identificar con la voz, la imagen, pero con lo que sale
de la voz de la profesora y los niños repiten. Evidentemente, por ejemplo, los fonemas tienen que ver con eso. Bueno, también la palabra de Dios sigue esta ley. Por eso digo que para mí es fundamental y parte de mi experiencia, no solo, digamos, de fomentar la vida espiritual, sino la experiencia de vida. La palabra de Dios sigue esta ley. Se transmite por medio del aliento, lo que estoy haciendo yo ahora, lo que hacen ustedes mismos cada vez que comparten la palabra, lo que hace el Padre en la predicación, una oración, en fin. Todo se transmite por medio del aliento de un soplo vital, en el fondo. Sabemos cuál es este soplo. Y ese soplo de Dios es, ¿lo pueden decir a coro? El Espíritu Santo. Bueno, ya podría dejar la charla hasta aquí y me voy tranquilamente. Con eso estamos bien. Bueno, aprobado. Es el Espíritu Santo. Solo se puede pronunciar la palabra de Dios, solo puede ser animada, o sea, podría decir como que esta misma predicación, las letras que leemos de la Sagrada Escritura, los distintos relatos, sean del Antiguo o del Nuevo Testamento, o sea, donde todo ello adquiere la fuerza vital, evidentemente en el Espíritu. De hecho, nosotros nos aproximamos a la Sagrada Escritura, que fue escrita por autores o agiógrafos, se llama técnicamente, que han sido ungidos por el Espíritu para escribir un relato de salvación. O sea, eso es lo que ellos comprendieron e hicieron. Pero además nosotros, por eso es tan importante la dimensión comunitaria de la Iglesia, nosotros, aunque yo lo lea individualmente, puedo decir en mi propia pieza, encerrado, pero la lectura nuestra, principalmente el mundo católico, es en el Espíritu de la Iglesia. Por eso que nosotros también necesitamos la predicación del Papa, de los obispos, de los sacerdotes, o incluso entre nosotros mismos. Solo se puede pronunciar la palabra de Dios, solo puede ser animada, es bueno el concepto, o sea, como que adquiere vida por el soplo de Dios, que es el Espíritu Santo. Bueno, lo que les propongo entonces es hacer, que ya se me fue el tiempo, un brevísimo repaso sobre el Espíritu Santo en la historia de la salvación. O sea, nuevamente yo diría un pequeño excursus. A veces nosotros también, nuestra falta de, no digo ustedes, pero en general, de formación, también por qué perdemos la fuerza, incluso el ánimo, o el celo, o la pasión por la misión, porque justamente nos falta ir a la fuente, que es en este caso para nosotros la vida sacramental y la Sagrada Escritura, la Biblia. ¿Cómo entonces podríamos hacer una aproximación hacia el Espíritu Santo en la historia de la salvación, en el arco de la historia de la salvación? Bueno, yo creo que hay distintas maneras, pero voy a hacerlo en perspectiva de lo que he ido planteando desde la introducción que hice. El soplo, el aliento vital. O sea, ahí me voy a concentrar sobre todo en lo que es en el Antiguo Testamento. Y para ello hay un concepto hebreo que se llama, quizás ustedes lo han escuchado, la ruaj. La ruaj. La ruaj. Que significa soplo, fuerza, aliento de vida. Es decir, la ruaj actuando en el mundo creado y en el pueblo de Dios. Bueno, en el Antiguo Testamento la palabra ruaj, ustedes saben que a diferencia tal vez del mundo occidental, el mundo oriental, la semántica es bastante distinta, porque un concepto alberga en sí mismo diferentes significados. Y para poder nosotros identificar el sentido, hay que ir justamente al texto para leerlo en el contexto. Entonces voy a presentar como 3 movimientos que hace la ruaj, pero que en definitiva, haciendo una síntesis, nos sirven luego o nos pueden ayudar para reflexionar sobre nuestro acercamiento al Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento la palabra ruaj puede tener un sentido material y designar, como decíamos al inicio también, el hálito, la respiración, el soplo de los vivientes. También
otra dimensión material es como el viento fuerte o impetuoso, o por otro lado, una suave brisa. En otras partes también se refiere la ruaj, no solo a esa dimensión quizás más material, pero igual termina siendo material en algún sentido, en el espíritu del hombre, incluso en los sentimientos que albergan en su corazón. Por ejemplo, en Isaías 42:5 dice: así es el Dios de Yahvé, el que crea los cielos y los extiende, el que hace firme la tierra y lo que en ella brota, el que da aliento. Nosotros lo leemos en español aliento, pero lo que está detrás en hebreo es ruaj. El que da aliento, ¿a quién? Al pueblo que hay en ella, y espíritu a los que por ella andan. O también en Jeremías 10:13 dice el profeta: cuando da voces hay estruendo de aguas en los cielos, y hace subir las nubes desde el extremo de la tierra. Él hace los relámpagos para la lluvia y saca el viento de sus depósitos. Otra dimensión. O también el Salmo 51:13. Dice el salmista, que es lo que rezamos nosotros habitualmente en el Salmo al Miserere, ¿no es cierto? Dice: no me rechaces lejos de tu rostro, no retires de mí tu Santo Espíritu. El término hebreo ruaj, entonces, designa el aliento de vida, el viento impetuoso o la brisa suave. Pero sobre todo quiere expresar, o sea, como haciendo una síntesis de estos diversos significados más de orden material, el poder eficaz de Dios. Eso es importante. Le estoy dando ahí una pepita para la prueba que va a hacer al final. El poder eficaz de Dios, que actúa, en este caso, de tres modos principales. ¿Cuál sería un primer modo? A veces la ruaj se reconoce por sus efectos súbitos, misteriosos o insólitos. Yo diría que lo que voy a presentar ahora tiene que ver como un cierto carácter de evolución del concepto, hasta llegar a una mayor plenitud. Así, por ejemplo, en medio de los profetas contemporáneos a Samuel y Saúl, no tenían miedo de atribuir la ruaj a fenómenos de éxtasis. Ustedes saben, si van a los profetas, ocurre allí, tanto los profetas de Dios o incluso otros falsos profetas, como los de Baal, caían en éxtasis o grandes entusiasmos. Por ejemplo, en 1 Samuel 19:20 dice: mandó Saúl emisarios para prender a David. Vieron esto la agrupación de los profetas en trance de profetizar, con Samuel a la cabeza. Vino sobre los emisarios de Saúl el Espíritu de Dios, o sea, la ruaj, y también ellos se pusieron en trance. Pero luego, ¿no es cierto?, como avanzando un poquito más, siempre en perspectiva como de la evolución del concepto, a partir del siglo IX a.C., la ruaj se fue relacionando cada vez más con la fuerza del Espíritu, ¿no? Ya no tanto esta dimensión meramente material, cuando el concepto igual se ocupa para eso, pero en el sentido de la historia de la salvación como que fue orientándose a la fuerza del Espíritu. Ya no tanto con estos éxtasis, sino más bien dirigido hacia la palabra que los profetas dirigían en el nombre de Yahvé. Por ejemplo, en la época del exilio, Ezequiel o también Isaías recurrirán a la ruaj para autentificar su misión. O sea, cómo ellos se validan como profetas, diciendo que hablan en el Espíritu de Dios. También en términos de otros profetas valiosos, tradicionales del Antiguo Testamento, basaban su propio trabajo como un trabajo del Espíritu de Dios. O sea, eso es lo que ellos están haciendo. Algunos ejemplos. Por ejemplo, 2 Reyes 2:9. Dice: cuando hubieron pasado, dijo Elías a Eliseo, están entre el encuentro entre estos dos profetas, uno discípulo del otro. Dice: pídeme lo que quieras que haga por ti antes de ser arrebatado de tu lado. Dijo Eliseo:
que tenga dos partes de tu espíritu. O sea, como digo, en esa referencia de esta evolución, que la Ruaj está, en este caso, en Elías. Y este le pide dos partes de tu espíritu. Habiéndole visto en la comunidad de los profetas que estaban enfrente, dijeron, como confirmación, el espíritu de Elías reposa sobre Eliseo. Una confirmación. Fueron a su encuentro, se postraron ante él en tierra. O sea, como esta comunicación ya de cierta autoridad en el nombre del Espíritu de Dios. También al Espíritu, estamos siempre en esta perspectiva de aproximarnos al concepto y su dinámica o su dinamismo en la historia de la salvación. Al Espíritu también se le va atribuyendo el carisma de liderazgo, por ejemplo con Moisés, con los jueces o el mismo rey David. Vamos por ejemplo a Moisés. Esto está en Números 11, 16, 17. Dice, Yahvé respondió a Moisés, reúneme 70 ancianos de Israel, de los que sabes que son ancianos y escribas del pueblo. Llévalos a la tienda del encuentro y que estén allí contigo. Yo bajaré a hablar contigo, y ahí coloquen atención, tomaré parte del espíritu que hay en ti, Dios dice eso, y lo pondré en ellos, para que, estamos hablando de liderazgo, para que lleven contigo la carga del pueblo. Se comparte. Y no la tengas que llevar tú solo. También digo que es importante pensando en la dimensión apostólica que estamos reflexionando en estos días. El liderazgo, por la fuerza del Espíritu, pero que Dios también quiere comunicar, no a uno solo, ¿no es cierto? Nosotros por lo mismo somos Iglesia Católica Apostólica, lo hacemos en comunidad, se puede compartir este Espíritu. Otro texto, en este caso de Josué, en Deuteronomio 34:9. José, hijo de Nun, dice el texto, estaba lleno del espíritu de sabiduría. Porque Moisés, y vamos al tema, ¿no es cierto?, de la transmisión del liderazgo, porque Moisés le había impuesto las manos, un gesto muy propio, lo recibimos nosotros en la confirmación o en el mismo bautismo o la ordenación. Moisés le había impuesto las manos. A él, como consecuencia, obedecieron los israelitas cumpliendo la orden que Yahvé había dado a Moisés. La transmisión de esta autoridad del Espíritu. Otro personaje que yo le tengo mucho cariño, pero no es tan conocido. ¿Conocen a Gedeón? Bueno, tarea para la casa. Lean, este es uno de los jueces, la historia de Gedeón. Y está en Jueces, el texto que voy a decir, Jueces 6:34. Jueces 6:34. ¿Qué dice? Siempre hablando en este mismo tema, el liderazgo. Dice, el espíritu de Yahvé revistió a Gedeón. Revistió a Gedeón. Él tocó el cuerno y Abiezer se reunió a él. O sea, le comparte ese carisma de liderazgo. Y por último, David. 1 Samuel 16:13. Tomó Samuel el cuerno de aceite y le ungió. ¿Cierto? Otro tema también propio del Espíritu Santo. Imposición de mano, ungir. Lo ungió en medio de sus hermanos. Y a partir de entonces vino sobre David el Espíritu de Yahvé. Es bien interesante cómo se va conceptualizando que ya no es tanto el Espíritu solo, sino el Espíritu de Yahvé. ¿Qué pasa después? Samuel se levantó y se fue a Ramá. El Antiguo Testamento, ya a otro nivel, estamos hablando siempre en perspectiva de evolución, subraya los efectos constantes del Espíritu. Así, la Ruaj de Dios, creador y providencia del mundo, es capaz, como un salmo muy hermoso que pueden anotarlo, Salmo 104, 29, este Espíritu es capaz de renovar la faz de la tierra. De hecho, se canta en la vigilia pascual, si ustedes se recuerdan. Es muy hermoso este salmo. Pero donde se hace sentir más que en ninguna parte la fuerza del Espíritu es, evidentemente, en el hombre. La misma palabra Ruaj que designa al Espíritu de Dios
luego designa también el espíritu del hombre, es decir, no es solo, hablábamos inicialmente de ese aliento como respiración vital, digamos, de este mundo, sino el autor sagrado termina reconociendo que es el aliento de vida que Dios le concedió. Es como una especie de comunión de espíritu. Es decir, lo que hay en lo más íntimo del hombre, lo más personal, es también un don de Dios y que pone al hombre en consonancia con la Ruaj divina. Finalmente, el Antiguo Testamento nos muestra el Espíritu de Dios actuando en la historia de salvación para todos. Y ahí viene, digamos, sobre todo esta evolución profética, Ezequiel, Isaías y otros, que termina siendo como una renovación para todos, como la apertura de esta historia de salvación que ya no es solo para un pueblo, sino luego para todas las naciones. Su Ruaj actúa en el pueblo elegido para inspirar a los responsables del mismo y guiar a los creyentes hacia la justicia, hacia una vida según el querer de Dios. Dios, por medio de su aliento poderoso, realiza el juicio en el corazón de toda la historia y asegura la fecundidad del país, conduce a los hombres a la paz. Puede incluso, en una explanada cubierta de huesos, suscitar en un instante, por medio de su espíritu, un pueblo vivo. El espíritu se atribuye a la renovación definitiva de los tiempos mesiánicos. Estamos como casi ya al pie de la venida del Hijo de Dios entre nosotros. Sobre el Mesías, hijo de David, se posará para siempre, y por medio de él traerá una paz universal digna de los días de Edén. Sobre el misterioso siervo de Yahvé de Isaías, figura a la vez real y profética, Dios pondrá su espíritu hasta implantar el derecho en la tierra y la ley que espera en las islas. Finalmente, un texto muy fundamental, Isaías 61, 1, 2, es ese profeta vislumbrado que será invadido por el Espíritu. Que dice Isaías 61, 1, 2, el Espíritu de Yahvé está sobre mí, por cuanto me ha ungido Yahvé, a anunciar la buena nueva a los pobres, me ha enviado a vendar los corazones rotos, a pregonar a los cautivos la liberación, a los reclusos la libertad, a pregonar un año de gracia de Yahvé, día de venganza de nuestro Dios, para consolar a todos los que lloran, para darle diadema en vez de ceniza, aceite de gozo en vez de vestido de luto, alabanza en vez de espíritu abatido. Se les llamará robles de justicia, plantazón de Yahvé, para manifestar su gloria. Digámoslo así, que ese ya es como el puente desde esta evolución del Antiguo Testamento hacia la venida del Hijo de Dios entre nosotros. Entonces pasamos sobre la vida de Jesús y el Espíritu Santo. Si miramos los evangelistas sinópticos, podemos ver sobre todo en Mateo y Lucas que coinciden en atribuir al poder del Espíritu la concepción del Hijo de Dios en el seno de María Santísima, ¿cierto? Por ejemplo, Lucas 1:35. Frente a la pregunta de la Virgen, el ángel responde: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el que ha de nacer será santo y será llamado Hijo de Dios. También con el poder del Espíritu, por ejemplo, a la luz del nacimiento del Hijo de Dios y su presentación en el templo, ¿se acuerdan ustedes? Simeón y Ana, al encontrarse con el Hijo en el templo, ellos responden, digámoslo así, llenos del Espíritu Santo. Desde ese momento, toda la misión terrena de Jesús, sabemos bien, se desarrolla por el Espíritu Santo, bajo el impulso del Espíritu Santo. Por ejemplo, el ministerio público, en Marcos 1, 9 al 11. Y sucedió que por aquellos días vino Jesús desde Nazaret a Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. En cuanto salió del agua, vio que los cielos se rasgaban y que el Espíritu, en forma de paloma, bajaba a él.
Después, en Mateo 4:1, Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado. Un poquito más adelante, Lucas 4:14, dice: Jesús volvió a Galilea por la fuerza del Espíritu Santo y su fama se extendió por toda la región. Y también, unos versículos más adelante, vino, en este caso, a la sinagoga de Nazaret, y allí, como escuchamos anteriormente, lee este rollo del profeta Isaías, y dice él, de su propia persona: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar la buena noticia a los pobres, etc. Y termina diciendo: esta escritura que acaban de oír se cumple hoy en mí. O sea, como ven, desde la concepción virginal de Jesús en el seno de María y todo su ministerio público, especialmente que nos muestran los sinópticos, vemos a Jesús movilizado por la acción propia del Espíritu Santo. Si vamos ahora, en este caso, al cuarto evangelio, una miradita también importante al Espíritu en este texto, el Evangelio según San Juan. Vemos cómo San Juan manifiesta, sobre todo en el periodo que vendrá después de su obra, es decir, después del capítulo 13 en adelante, cómo San Juan desde ya prepara los corazones o dispone a su comunidad discipular y apostólica para la venida del Espíritu Santo y las consecuencias que el Espíritu está llamado a tener en la vida de cada uno de ellos. Podemos decir que el Espíritu, pensando también en nuestra propia vida apostólica, será en los creyentes como un auténtico manantial de vida. Los transformará en verdaderos adoradores que darán culto al Padre en espíritu y en verdad. Es el Espíritu de la verdad, el Espíritu que revela a Cristo. Es el Espíritu defensor que, sobre todo, les permitirá a ellos dar testimonio en favor de Jesús en su predicación apostólica. Algunos textos que son relevantes para aproximarnos a la mirada de San Juan sobre el Espíritu Santo. Por ejemplo, Juan 14, del 15 al 17. Juan 14, del 15 al 17. Dice San Juan, o Jesús en San Juan: si me amáis, guardaréis mis mandamientos, y yo pediré al Padre que les dé otro Paráclito, para que esté siempre con ustedes. Y también lo caracteriza, en el 17, es el Espíritu de la verdad, que el mundo no puede recibir, porque no lo ven y lo conocen, pero ustedes lo conocen porque mora en ustedes. Después otro texto importante, Juan 15, 26, dice: cuando venga el Paráclito, que yo enviaré de junto al Padre, el Espíritu de la verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Y uno que es muy fundamental y que tiene que ver siempre con la recepción, yo diría, de la confirmación, cuando uno predica sobre este sacramento, Juan 16, del 12 al 14. Juan 16, del 12 al 14. Dice Jesús: mucho tengo todavía que decirles, pero ahora no lo pueden comprender. No lo pueden comprender. Y de hecho va a pasar así. Cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, Él los guiará hasta la verdad completa. O sea, necesitan, digámoslo así claramente, esta unción. ¿Y cómo hace eso el Espíritu Santo? Que yo creo que tiene que ver también con nuestra relación con el Espíritu, ya sea personal o comunitaria. Dice que el Espíritu, Jesús, no hablará por su cuenta, sino que hablará lo que oiga y os anunciará lo que ha de venir. Él me dará gloria porque recibirá de lo mío y lo anunciará a ustedes. Es decir, podríamos decir claramente que de algún modo ahí, más implícitamente, se manifiesta esa dimensión trinitaria. O sea, no viene a hablar por su cuenta, sino de lo que ha oído, de eso es lo que va a comunicar.
o va a comunicarnos. Y eso es lo que hace resonar, en este caso el Espíritu, en nosotros. Hay una característica muy esencial cuando uno estudia el Evangelio de San Juan, que a veces se le pierde un poquito la lógica del envío del Espíritu Santo en este Evangelio. Uno podría preguntarle a San Juan, bueno, ¿y en qué parte tú colocas el envío del Espíritu Santo? Que es interesante. ¿Por qué? Porque Jesús en San Juan entrega el Espíritu en la cruz. En la cruz. En la cruz. Cuando llegue su hora, Jesús mantendrá su promesa, pues en ese momento la hora se refiere a la hora de la entrega. Cuando es en San Juan, ¿no es cierto?, levantado, entregará el Espíritu. Y en la noche de su Pascua, apareciéndose a los discípulos, soplará sobre ellos como una nueva creación y les dirá: reciban el Espíritu Santo. Son dos textos muy importantes que valen la pena como meditar mucho. Juan 19, 28 y 30. Juan 19, 28 al 30. Estamos en el marco de la crucifixión en San Juan. Y dice: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba cumplido, para que se cumpliera la Escritura, dice: tengo sed. Había allí una vasija de vinagre, sujetaron a una rama de hisopo una esponja empapada en vinagre y se la acercaron a la boca. Cuando Jesús tomó el vinagre, dijo, y esto es muy importante: todo está cumplido. Todo está cumplido. Acto seguido, e inclinando la cabeza, claro, uno siempre como que genera la imagen de la muerte, pero no. E inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. ¿Se dan cuenta que es otra aproximación al texto de la crucifixión? Inclinando la cabeza es como que insufló el Espíritu. Y luego Juan 20, 19 al 23, dice: al atardecer de aquel día, el primero de la semana, estando cerrada por miedo a los judíos las puertas del lugar donde se encontraban, los discípulos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se alegraron de ver al Señor. Jesús les dijo otra vez: la paz esté con ustedes. Y esto es muy apostólico, de hecho está la palabra envío. Como el Padre me envió, yo también los envío. Dicho esto, es como una especie de confirmación, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. Reciban el Espíritu Santo. A quienes perdonen los pecados, les quedarán perdonados. A los que se los retengan, les quedarán retenidos. Vamos ahora un paso más adelante sobre el nacimiento de la misión y la palabra de Dios, así como concentrarnos más directamente sobre la vida apostólica en la vida de la Iglesia, que también nos resuena a nosotros. En el Evangelio de Lucas, el nacimiento de la Iglesia es como un eco del nacimiento de Jesús. Podríamos hablar de un doble nacimiento. Por un lado, sí, ya sé que me pasé. Sí, gracias por el recordatorio. Podríamos decir que el acontecimiento de Pentecostés o la unción del Espíritu no es que llega directamente en el capítulo 2 del libro de los Hechos de los Apóstoles, sino que Jesús verdaderamente, antes de ascender a los cielos, prepara esta comunidad. Y es muy importante, sobre todo pienso en el carisma propio de Schoenstatt, porque ahí está la Virgen María en medio de los apóstoles en la espera, en oración del Espíritu Santo. Y es el Espíritu de Dios quien también les dará la fuerza, y hay un envío importante, a predicar, dar testimonio hasta los confines del mundo. Por ejemplo, el libro de los Hechos de los Apóstoles, 1 del 12 al 14, que dice:
Entonces se volvieron a Jerusalén desde el Monte de los Olivos, que dista de Jerusalén tan solo un camino de sábado. Cuando llegaron, subieron al piso superior donde se alojaban Pedro y Juan, Santiago y Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, Santiago el de Alfeo, Simón el Celota y Judas de Santiago. Todos ellos, con algunas mujeres, la madre de Jesús y sus parientes, persistían unánimes en la oración. Hechos 1, del 12 al 14. Y eso luego, digámoslo así, abre las puertas para Pentecostés en Hechos 2, del 1 al 6. Hechos 2, del 1 al 6. Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en el mismo lugar, se refiere al mismo, el cenáculo. De repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa en la que se encontraban. Se les aparecieron unas lenguas de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Quedaron todos llenos del Espíritu Santo. ¿Se entiende? Todos, evidentemente. Y se pusieron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les concedía expresarse. Había en Jerusalén hombres piadosos que residían, venidos de distintas naciones, y al producirse aquel ruido la gente se congregó, se llenó de estupor al oírles hablar cada uno en su propia lengua. Me quiero centrar aquí especialmente en la imagen de María. María en oración con los discípulos en espera del Espíritu. La última mención que se hace de María en el Nuevo Testamento la fija en nuestra memoria en medio de la iglesia reunida en oración. La última vez por lo menos explícitamente. Unánimes ellos junto a María en oración, en espera del Espíritu Santo. El grupo al que se une María y que María también reúne son los 11 apóstoles y algunas mujeres. Es muy significativo que San Lucas indica claramente la madre de Jesús. Todos ellos persistían unánimes en oración. Esta es la observación más importante del relato. Aunque María, en virtud de su misión excepcional y única, haya sido ya inundada desde la concepción del Hijo, del Espíritu Santo, se quedó con ellos. María no se separa nunca de la iglesia que va a nacer por el mismo poder del Espíritu y que engendró antes en ella al Mesías, Hijo de Dios. Así, asiduos y unánimes, aprendiendo con María, en esta perseverante espera, reciben finalmente el don del Espíritu. En el relato de Pentecostés, leemos que mientras estaban todos reunidos, se llenaron del Espíritu Santo. Ese todos, como decía, incluye también a María, que definitivamente, o incluso con mayor plenitud aún podemos decir, iluminada acerca de lo que ya había experimentado con su Hijo Jesús, se convierte ahora en testigo, silencioso, pero único en medio de los discípulos. Esto queda subrayado por el anuncio que Lucas quiere establecer. De algún modo, la venida del Espíritu Santo es como imagen de la Anunciación, ahora en este caso como venida para la vida de la Iglesia. Es el Espíritu que bajó sobre María Santísima, el que ahora baja con la fuerza de lo alto, capacitando a la comunidad apostólica para ir hasta los confines del mundo y anunciar que Cristo verdaderamente ha resucitado y es el Salvador del mundo. María es madre de Jesús y también madre de la comunidad apostólica naciente. Es ella la que de algún modo también fecunda el nuevo cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. María, podemos decir y confesar que es modelo de oración y también de vida apostólica y misión. Nos enseña, pues, a recogernos con asiduidad, con perseverancia y constancia para recibir el don del Espíritu y luego también, junto con la comunidad apostólica, ir al anuncio. El Espíritu, entonces, puede convertir en nosotros, tanto de forma personal, pero también comunitaria, ese corazón de seguidores de Jesús, discípulos, luego en verdaderos apóstoles y enviados, testigos en el mundo.
Es el Espíritu Santo aquel que es capaz de hacer crecer en nuestros corazones la fuerza de Dios, el aliento de vida para ser sus testigos, guardar sus palabras y anunciarlas en medio del mundo. María, entonces, queridos hermanos, como reina y madre de toda la creación y también de la comunidad apostólica, nos anima en este día o en estos días de jornada, de meditación y retiro, a ser perseverantes, suplicando a Dios su Espíritu. Con María y la unción del Espíritu también es Dios mismo que nos envía ahora a fomentar e implantar su reino en nuestro mundo. Pidamos a Dios esta gracia, coronando a María como reina de nuestra historia, de nuestra comunidad y también del reino de su Hijo Jesús. Muchas gracias. Bien, lamento que haya sido un poco extenso, pero me agarró el espíritu. Sí. Bien, entonces, hablando con Claudia, ¿no es cierto?, y su esposa, la idea es que podamos tener luego este espacio de aconchar, ¿no es cierto?, de meditar los textos, pienso sobre todo, que les propuse. La primera pregunta dice: ¿cuál es tu relación con la persona del Espíritu Santo en la oración y el apostolado? Estas dos dimensiones que terminan sin duda siendo una única. De hecho, hay un profe en teología, en la católica, que nos decía que era muy bueno estudiar Trinidad, porque nos enseñaba de algún modo, aparte obviamente de toda la dimensión de la revelación y dogmática, como a despertar una cierta relación con cada una de las personas divinas. Podríamos decir que María tuvo su relación con el Padre, con el Hijo y también con el Espíritu Santo. A veces nosotros, y no digo que esté mal, pero es como quizás mucho Jesús, ¿no es cierto? Está súper bien. O Jesús con el Padre, pero tendemos a dejar un poquito al lado al Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo preguntarnos con mucha honestidad? Después, segundo, ¿reconoces la emoción, el movimiento del Espíritu en tu vida? ¿De qué forma? Quizás algo un poco lo que yo les planteaba en el testimonio que les di, ¿no? Cómo hay momentos así como de cierta pasión, de fuego de Dios transformante. ¿Cuáles son esas emociones, movimientos en tu vida? Después, tercero, ¿qué espacio tiene la oración y el discernimiento en nuestro proyecto de vida familiar y el apostolado? Algo quizás que podemos responder más como matrimonio. ¿En qué podría apreciarlo? Cuarto, contemplando a María y su relación con el proyecto del Padre. ¿Qué inspira en nuestra vida familiar y el apostolado? El proyecto del Padre, entendido como el que encarnó Jesucristo con la fuerza del Espíritu Santo, ¿cierto? Eso está muy propiamente, digamos, reflejado en el texto cuando Jesús lee al profeta Isaías en la sinagoga de Nazaret. El Espíritu del Señor está sobre mí. Es el proyecto al cual Él lo envía. Y por último, ¿qué misión o envío? Estamos hablando de apostolado. Hoy día o en estos días reconozco de parte del Padre, con la compañía de Cristo y la unción del Espíritu Santo. O sea, ¿qué movimiento de misión, envío el Señor está haciendo germinar en mi vida? Bien, creo que están claras las preguntas, ¿no es cierto? Bueno, que tengan una feliz jornada y que Dios los bendiga. Renueva la faz de la tierra, envía tu Espíritu